Bienvenidos, gracias Dios por esta oportunidad nueva que tú nos brindas para poder compartir tu palabra. El 80% de nuestro país determinó que es mejor tener una nueva constitución y hay un 80% de quienes han puesto su esperanza en que esto va a terminar siendo algo mejor para nuestro país. ¿Es esperanza o es expectativa? Porque no es lo mismo. No es lo mismo tener esperanza que expectativa. Ha pasado una semana y las condiciones pandémicas, económicas y sociales siguen igual. Pero hay un sentimiento, hay expectativas puestas al respecto. Hay otros que, de una manera distinta, les cuesta mantener una esperanza en este proceso. No es fácil para algunos, a la vista de la experiencia, a la vista de lo que ocurre en el mundo, en nuestro concierto latinoamericano y tal vez en nosotros mismos, en poder mantener la esperanza. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje, el Dios de la esperanza. William Barclay, en uno de sus comentarios, cuenta que sucedió en una iglesia que estaba pasando por tiempos muy difíciles, muy conflictivos. Y el presidente de la junta comienza esta reunión con una oración, como muchas veces también nosotros comenzamos nuestras reuniones, diciendo: Todopoderoso y eterno Dios, cuya gracia es suficiente para todas las necesidades, etcétera, etcétera, en su oración. Lo curioso es que cuando él termina su oración y da inicio a los temas a tratar en la reunión para la cual se habían ellos congregados, parte diciendo: bueno, hermanos, caballeros, la situación de esta iglesia es totalmente desesperada y no podemos hacer nada. O su oración era vacía, sin sentido, o lo que estaba afirmando finalmente era algo falso. Acompáñame, por favor, quiero leer contigo en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 13. Si ya estás allí, la Biblia dice, Romanos 15, 13, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Escuchó? El Dios de la esperanza. Dios, según esta palabra, es el origen de la esperanza. Él la imparte, Él la entrega, no a todos. Este verso dice, a quienes confían en Él. Pablo menciona allí los tres grandes valores del cristianismo: gozo, paz y esperanza. Tal vez has escuchado esto en el ámbito laboral, siempre se dice y se menciona al respecto. Llegan los mails que nos llegan, los correos que nos llegan, las llamadas telefónicas y uno pidiéndonos alguna cosa y nosotros preguntamos y a veces ni siquiera nos atrevemos a preguntar: ¿y para cuándo quieres esto? La respuesta siempre es para ayer. Lo quiero enseguida. Esto es urgente. Los correos que llegan con un rojo y ahí dice urgente. Todo es urgente. Pero alguna vez escuché a alguien decir: la verdad, no hay nada urgente. Solo hay personas que están apuradas. A alguien por allí se le quedó encajonado el requerimiento
y ahora lo ha sacado y ahora se vuelve urgente. No hay nada urgente, solo personas y gente apurada. ¿Será acaso que la situación respecto de la esperanza sea lo mismo? ¿Será acaso que no hay situaciones desesperadas, sino simplemente hayan personas que han llegado a una condición desesperada? ¿Cómo mantenerse? ¿Cómo no ceder? ¿Cómo no rendirse? ¿Cómo no bajar la bandera de nuestro castillo de la decisión de estar allí firme, constante? ¿Cómo hacerlo? El año 1985, en una isla de Japón, donde está la Academia Naval de Japón, rindió tributo a quienes ellos consideraron los 3 máximos héroes navales. La Academia Naval del Japón. Ustedes saben claramente que la Armada de Japón es una de las poderosas armadas del mundo. Y ellos rindieron homenaje a 3. Y colocaron 3 bustos allí. Uno de ellos es el almirante inglés Nelson, un héroe de la batalla de Trafalgar. El segundo es el japonés, y no podía ser que no estuviera presente, un almirante llamado Togo, héroe de la batalla de Tsushima. Y el tercero, el capitán Arturo Prat Chacón, héroe del combate naval de Iquique. Está allí. Su busto está, su monumento está en una de las islas de Japón. Él nos recuerda y nos dice en el minuto en que la contienda es adversa, pero además de eso es desigual, las fuerzas son desiguales. Y él dice, muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo, valor. Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Un acto considerado en combate de manera, en condiciones totalmente adversas, de arrojo, de valor, de no arriar la bandera ante el enemigo. Pero lo que acabo de leerles en la Biblia es algo mayor que nuestra propia historia. Hay algo en la esperanza cristiana que no puede apagar ni los más peores augurios tenebrosos. Es la convicción de que Dios está vivo. ¿Puede decir amén eso? Dios está vivo. Nadie está sin esperanza mientras exista la gracia de Jesucristo. Y no hay situación desesperada mientras exista el poder de Dios. Compartiré contigo 5 puntos que nos ayudarán a mantener esta esperanza. Número 1, y si quieres puedes anotarlo, las Escrituras. Pablo menciona en el verso leído, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, todo lo que está escrito en este libro, en el pasado se escribió con un objetivo, para enseñarnos, a fin de que alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Lo repito por si acaso no lo pusiste atención a esto. La Biblia se escribió para enseñarnos con un propósito, a fin de que seamos alentados, no desalentados, alentados por ella, para que nuestra esperanza se mantenga, persevere. Las Escrituras nos infunde esperanza. Esperanza de un mejor futuro. Cuanto más sepamos de lo que Dios hizo en el pasado, mayor será la confianza que vamos a tener acerca de lo que Dios hará entonces en los días venideros. Debiéramos leer la Biblia con mayor diligencia, con mayor preocupación, con mayor ocupación para incrementar nuestra confianza en que Dios en su voluntad siempre quiere y querrá lo mejor para nosotros. Tú, yo, somos hijos del Dios de la esperanza.
Puedes repetirlo para ti. Soy hijo, soy hija del Dios de la esperanza. El Dios que produce en nosotros la esperanza. El Dios que nos ha dejado escrita su enseñanza para mantener nuestra esperanza. Punto número 2. Dios es optimista. Si Dios es el Dios de la esperanza, uno tendría que preguntarse entonces si es optimista y pesimista. Si Dios es el Dios de la esperanza, es un Dios optimista. Y si tu Padre es el Dios de la esperanza, ¿qué debiéramos ser nosotros? ¿Optimistas o pesimistas? ¿Cómo debiéramos ser y enfrentar la vida? No estoy hablando de que el cristiano no es alguien que tenga la esperanza y que no cueste nada mantenerla. Sin duda que no es así. No estoy hablando de aquellos que confunden la esperanza con ser un iluso y que no ven la realidad. El optimista ve la realidad, se da cuenta de ella. La experiencia que tiene no ha sido simplemente esconder la cabeza, sabe de las dificultades de la vida. Un artista pintor británico llamado George Frederick Watts, uno de los pesos pesados del arte victoriano. Cuando Watts quiso pintar la esperanza, se alejó de todo lo que alguna vez alguien había pintado la esperanza. Y él decidió hacerlo y puedes revisar este cuadro, se los envié incluso en la invitación, allí lo puedes ver. Él pinta la esperanza a través de una figura joven, una joven que está vendada y está sentada en una esfera y con una actitud de rendición, vendada, y tiene en sus manos una lira a la cual le queda una única cuerda. Las demás se han todas cortado. Y una única cuerda, y se nota en el cuadro como que ella está allí tratando de escuchar el sonido que pueda tener esa única cuerda. Para algunos dice es contradictorio este pasaje o esta pintura respecto de la esperanza, porque pareciera que todo alrededor es desesperanzador. Y está allí escuchando, no quiere ver la realidad, se niega a verla o ya la ha visto toda y simplemente quiere escuchar ese único sonido de esa cuerda. La esperanza cristiana lo ha visto todo. La esperanza cristiana lo ha sufrido todo a través de la historia. Es cosa de que leas cualquier texto de historia y verás cómo el cristianismo ha sufrido de todo. Lo ha pasado por todo y aún así se mantiene. No se desespera. ¿Por qué? Porque cree en el Dios de la esperanza. No es una esperanza que se funda en el éxito humano. No está esperando en el resultado humano. Hoy, en nuestro país, se ha determinado, según la votación, que el 80% de nuestro país no cree en nuestros políticos, no cree en los que están puestos en el Senado, consideran que no son dignos de confianza. Ese es el resultado, es inapelable, no hay forma de mirarlo de otra manera. Pero la esperanza del cristiano está basada en el poder de Dios. Punto número 3. La esperanza, aunque suene de perogrullo, no mira al pasado. Dije recién que la Escritura, todo lo escrito en el pasado, es para hacernos mantener nuestra confianza en la esperanza que mira hacia el futuro, para que no nos confundamos. La esperanza no se funda en el pasado, no está viendo las cosas respecto de aquellas que ya ocurrieron. No es así. Vivir en el pasado o vivir en lo que viene. Eclesiastés dice: nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer esa pregunta, dice la Biblia. Porque
En el pasado habrán días buenos y días malos. Y el recuerdo, tal vez algunos de ellos piensan que fueron mejores, pero no es necesario hacer tales preguntas. La gracia de Dios siempre es suficiente y su poder se perfecciona en nuestras debilidades. El cristiano sabe que ninguna tarea le vendrá sin que pueda resistirla. No vas a tener más peso del que tú puedas resistir, porque el Dios de la esperanza sabe y te conoce. No hay situaciones desesperadas en la vida. Lo que hay son personas que han perdido la esperanza. El cristiano es optimista por naturaleza, simplemente porque Dios es Dios. El cristiano siempre está seguro de que lo mejor siempre está por venir. Siempre está por venir. Se dice que cuando Beethoven, ya a la edad de 26 años, tenía el diagnóstico que perdería la capacidad auditiva, quedaría sordo. Y cuando estaba en esa terrible perspectiva, se asegura que él dijo lo siguiente: voy a tomar la vida por el cuello. Leí un poco de su historia y cuando su última obra, la Novena Sinfonía, que seguramente hoy día nosotros la reconocemos por el himno a la alegría, porque él le puso música a ese gran poema, el himno a la alegría, cómo él, perdiendo su capacidad auditiva, pudo terminar esa obra que demoró para él varios años. Y cuando se presentó esta obra, cuando se inauguró esta obra, si que así se dice cuando uno pone en sociedad lo que él había compuesto, él tuvo que seguirla a través de una partitura porque ya no escuchaba nada. Así que en todo ese teatro había una única persona que no escuchaba lo que estaban tocando y lo que estaban cantando: el compositor. Siguió a través de la partitura Beethoven. Y cuando terminó esa obra, que dura más de una hora, toda la gente aplaudía y sacaba pañuelos. Y él no se enteraba hasta que alguien lo tuvo que tocar para decirle que había terminado y se diera cuenta de la realidad. Completamente sordo, siguió esa obra. Porque tomó la vida por el cuello, diría Beethoven. Cuando Nabucodonosor arrojó a los 3 judíos que se negaron a rendirse, a doblegarse, a ceder, los tiró a ese horno ardiente. Él mira y dice: no fueron 3 los que tiramos, porque yo veo 4 y el cuarto semejante al Hijo de los dioses. Porque en medio de la dificultad, el cristiano que lo ha padecido todo puede mantenerse en pie y mantener la esperanza. Se puede, el cristiano puede enfrentar lo que sea, siempre que sea con Jesús en él. Quiero compartir contigo un segundo pasaje y ya vamos terminando. Ve conmigo al libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 6. En el verso 18 adelante dice: lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son 2 realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Repito, es imposible que Dios mienta. Tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese es el cuarto punto, el ancla del alma. Pitágoras, aquel que de él estudiaste estando en la enseñanza media, ¿cierto? ¿Te acuerdas de Pitágoras? Bueno, él dijo: mire, las riquezas es un ancla floja. Y la fama, más floja todavía, más suelta, más débil. ¿Cuáles son las anclas que son fuertes según Pitágoras? La sabiduría,
Él dijo tener un buen corazón, el coraje y además el honor. Esas son las cosas válidas. Pero lo que acabo de leerles nos pone un ancla que es aún superior a aquellas cosas. Un ancla que está asegurada en el cielo, en esta incertidumbre que se podría vivir. Toma tu ancla y no la pongas en otro barco, no la pongas, como diría Lucado, en otra embarcación que está en tu misma situación. No la pongas en un proceso humano. Arrójala al cielo y que esa ancla atraviese las cortinas del santuario y se ancle en el mismo Dios de la esperanza, anclada en Jesucristo. Esa esperanza dice que entra más allá del lugar sagrado, al mismo lugar santísimo. Pero yo leí algo. Hay dos cosas que son inmutables, que no cambian, que se mantienen siempre igual. Y cuando tú puedes saber que hay cosas que no cambian, que son inmutables, entonces podemos estar seguros en que nuestra esperanza no es simplemente una expectativa. Y ya voy sobre eso. Dios es todo verdad, porque es inmutable, es decir, su naturaleza es inmutable. Y segundo, sus promesas no van a fallar. Dios encarna toda la verdad y por lo tanto no puede mentir. Por el hecho de que Dios es verdad, usted puede confiar en Él. Puede confiar en sus promesas. No necesita preguntarse si a lo mejor Dios puede cambiar sus planes a mitad de camino. Nuestra esperanza es segura, es inconmovible, anclada en Dios. De la misma manera que un barco se ancla firmemente al fondo del mar, nosotros anclamos nuestra alma allá en la gracia y en la gloria de Dios. Para el que busca con sinceridad y acude a Dios con fe, Dios tiene una promesa incondicional de aceptación. El Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esa esperanza. Cuando usted le pide a Dios con sinceridad que lo libre de sus pecados, puedes tener plena seguridad que Él lo hará. Esa seguridad debe darle ánimo, seguridad, confianza. Quinto punto y final. Finalmente, la esperanza que el cristiano tiene también se circunscribe a la venida de nuestro Señor. Una esperanza que mira hacia adelante, más allá de las cosas presentes, hasta la manifestación de Cristo. Cuando el pueblo hebreo armaba su tabernáculo en la puerta apuntó siempre hacia la salida del sol, hacia el este. Camina hacia la salida del sol, no hacia el ocaso, no hacia el pasado, no hacia lo que ya pasó, no, hacia lo que viene. Orienta tu vida, tu campamento, hacia la salida del sol, como los hebreos armaban su campamento. La esperanza que te otorga el Dios de la esperanza tiene un componente de certeza que se distingue de todo lo demás. No se trata de tener expectativas. No, no es eso. Las expectativas siempre pueden tener un dejo de que pueden resultar o no. Y cuando no resulta, quedas frustrado. Tienes la expectativa de que tu jefe valore tu trabajo. Y si tú no lo dices, bueno, simplemente es probable que nunca lo valore. Tienes la expectativa de que te suba el sueldo. Puede ser que eso nunca ocurra y te frustre. Tienes la expectativa de que tu pareja te entienda y eso tal vez te frustre. Pero con Dios no es expectativa. Con Dios es esperanza. Es una esperanza cierta, positiva. En nuestro vocabulario de manera cotidiana, a veces nosotros decimos cosas que pensamos que son como esperanza, pero no lo es así. Esta esperanza se refiere a cosas ciertas que Dios ha revelado, lo ha mostrado y que solo requieren el cumplimiento del tiempo para que ésta se lleve a efecto. No hay ninguna duda que Cristo viene. Su venida es llamada según la Biblia y termino regalándote este verso. Tito 2:13. Mientras
nosotros estamos en esta situación, en este proceso, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Grábate esto: tú eres hijo del Dios de la esperanza, eres hija del Dios de la esperanza. Debemos estar a la altura del Dios de la esperanza. Padre, bendigo, Señor, nuestras vidas, a tu pueblo, y en particular, Señor, esta oración la extendemos por nuestro país, para que también, mi Dios, en este proceso estemos todos a la altura de poder conseguir, Señor, lo mejor para nuestra patria. En nombre de Jesús, el Dios de la esperanza esté con ustedes. Amén.